lo que manda la situación porque con 139 alumnos no puedo hacer magia, ¿sí? Eh, yo tengo otro curso a cargo, tengo dos cursos más en realidad, y además laburo de manera independiente, ¿sí? Más en este contexto, ya saben la realidad que atravesamos los docentes, ¿sí? Porque honestamente nuestro salario está pisado, literalmente, ¿sí? Hace un año y monedas, prácticamente no aumentó nuestro salario, no aumentó de hecho. Con lo cual, nada, es cada vez más marginal dentro de nuestros ingresos, cada vez es menos representativo, ¿sí? Así que... El 17, profe. Es el 17, sí. Es el 17, pero no lo sé. Quizás sea cuestionario como hicimos. Quizás sea un cuestionario. eh, Quizás sea un cuestionario, pero para que ustedes escriban, ¿sí? O sea, quizás simplemente eso, ¿sí? O sea, similar a lo que me gustaría a mí, o sea, que ustedes se explayen, ¿sí? Y por lo tanto yo poder también, y ahí sí me voy a poner fino con la escritura, voy a ver bien y cotejar que no haya cosas muy similares, ¿sí? Por lo tanto, les sugiero enfáticamente que no. Digo, se pueden apoyar, pueden preguntarse, pero si ustedes copian y pegan algo, yo eso lo voy a observar, ¿sí? Y observarlo implica decir, chicos, estos exámenes son iguales, por lo tanto, ¿sí? Eh, Quedan anulados. ¿Mm? Entonces, para evitar esas situaciones, yo les sugiero que, a lo sumo, digo, compartan información, pero escriban ustedes, ¿sí? Porque yo valoro 10 veces más eso. Entonces. Listo. Dicho eso, vamos a pasar a las filminas. One minute, que la quiero buscar, porque acabo de dar una clase muy, muy, muy linda que quizás cuando ustedes lleguen o me avancen en la carrera, la vamos a poder ver. A mí es una de las clases que más me gusta y es una clase sobre la convertibilidad. ¿Sí? ¿Por qué me gusta mucho en este momento? Porque refleja muy bien, o sea, es un trabajo, un paper de Juan Matías de Lucchi, que es un excelente economista, que tuve la suerte de tener como profe, y que hizo un paper allá por el 2013 explicando el problema de la crisis financiera, de sobreendeudamiento, de la convertibilidad, que viene muy bien, muy al dedo para ver lo que está pasando hoy y para pensar, digo, si esto que estamos viviendo es sostenible o no. Ujú. Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir, chicos, es que por favor participen, ¿sí? Me frenen, intervengan, porque esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Es complejo, entonces yo quiero que ustedes también participen. ¿Mm? Eh, Agustina, el examen estoy pensando que estoy más cerca, estoy en un 70-80% convencido de que va a ser virtual, ¿sí? No estoy 100% convencido, por eso no les quiero decir nada. Capaz que el día del examen le digo no, o el día del examen no, digo 2, 3 días antes le digo, miren, vamos a hacerlo presencial. Es más, mira, ahora que me decís, me contradigo, vuelvo sobre mis palabras y voy a decir, no lo sé, ¿sí? Porque yo tengo ganas de que sea presencial y prefiero arriesgarme a tener que corregir muchos exámenes, ¿sí? Y creo que voy a hacer eso, ¿sí? Creo que vamos a hacer eso, creo que va a ser presencial. ¿Mm? Así que no descartemos esa opción, ¿sí? Eh, eh, eh. Bueno, vamos con la unidad 5, ¿sí? Unidad 5, dinero e inflación. Entonces, acá vamos a discutir un poco de nuevo esta cuestión es de el concepto de dinero, qué es dinero, las funciones del dinero, cómo se crea dinero y después algunas interpretaciones, teorías que van de la mano con lo que venimos hablando. O sea, son complementarias, esto es complementa las teorías, ¿sí?
que venimos discutiendo, fundamentalmente la teoría neoclásica y las teorías heterodoxas, ¿sí? Eh, entonces, comencemos. Bueno, acá hay una frasecita que siempre me gusta mencionar. John Maynard Keynes, nuestro famoso Keynes, dijo una vez que según Lenin, o sea, todo esto es interesante porque son dimes y diretes, pero según Lenin no hay forma más segura. ¿Saben quién fue Lenin? ¿Alguno tiene una idea de quién fue Lenin? No, Bueno, se lo dejo para que lo busquen. Eh, Les puedo decir solamente que era ruso. Entonces, y formó parte de la Revolución Rusa, ¿sí? De 1917. Entonces, según Lenin, o sea que fue un gran actor político, ¿sí? Y fue un actor muy importante de la Revolución Rusa, ¿sí? No hay forma más segura de dar vuelta a una sociedad que degradando su moneda. O sea, lo que está diciendo ahí es que el valor de la moneda es fundamental, ¿sí? Para explicar el comportamiento de una sociedad o el comportamiento o cualquier proyecto de sociedad, ¿m? Cualquier proyecto político, ¿sí? Sin estabilidad monetaria es muy difícil pensar. Y también es una arma, ¿sí? Es una estrategia, ¿sí? Que pueden usar los países dominantes para socavar la estabilidad de los países, ¿sí? De hecho, una gran parte de la literatura, eh, sobre todo la literatura marxista, pero también la literatura heterodoxa, lo que dice es que, así como en distintos momentos del tiempo, los imperios, ¿sí? El imperio romano, el imperio griego, etcétera, usaron la moneda, ¿sí? Como mecanismo de dominación, bueno, actualmente Estados Unidos domina y ejerce la dominación sobre el resto de los países periféricos como nosotros, que no tenemos, ¿sí? Una moneda que sea de reserva de valor internacional, o sea, una moneda que sea aceptada por otros países, ¿sí? Bueno, lo ejerce a través del endeudamiento, de la deuda, o sea, porque ellos son los que tienen, ¿sí? La billetera, son los que tienen la posibilidad de imprimir billetes. Entonces, al ser los que tienen la posibilidad de imprimir un billete que es aceptado internacionalmente, dinero, ¿sí? Son los que pueden determinar que un país, ¿sí? Crezca o no crezca, ¿sí? Liberar a un país de la restricción externa. Entonces, pero vayamos desde el principio. ¿Qué es dinero? Dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como medio de pago de bienes y servicios o como reembolso de deuda. O sea, tiene que ser algo, ¿sí? Aceptado por todas las personas, ¿sí? Entonces tiene que haber un consenso detrás del dinero y por lo tanto una legitimidad, ¿sí? De que eso es dinero, ¿sí? Si yo imprimo billetes con mi cara y digo esto es dinero, bueno, los podré usar adentro de mi casa, qué sé yo, pero si no los acepta mi vecino, no me los acepta el panadero, no es dinero, ¿sí? Para que sea dinero tiene que ser aceptado por todos. Una primera definición de dinero la constituyen los billetes y monedas, lo que conocemos, ¿sí? Como dinero efectivo o circulante, ¿sí? Eh, en términos económicos, ¿sí? Ahora, eso no es la única definición de dinero y ahora vamos a ver que es una definición muy restrictiva. El dinero no es solamente los billetes físicos y esa es una forma, la forma más líquida de dinero. ¿Por qué líquida? Porque no necesita, digo, porque rápidamente se puede intercambiar por bienes. En términos económicos, se define el dinero como reserva de valor, es decir, o sea, ¿cuáles son las propiedades del dinero? Reserva de valor, es decir, que es un medio de tenencia de patrimonio, o sea, que conserva el valor de las cosas y de tu riqueza, en definitiva. Es unidad de medida, ¿sí? Un patrón para denominar los precios de los bienes y servicios, proporcionando un medio para comparar valores y preparar cuentas financieras. O sea, el dinero permite que nosotros evaluemos el valor de las cosas y por lo tanto el patrimonio, ¿sí? O nuestra situación financiera, es decir, cuánto tenemos, nuestros activos y cuánto debemos, nuestras deudas. ¿Mm? Y que sean comparables con las de otros. Y es medio de pago, ¿sí? Medio para adquirir bienes y servicios sin recurrir al trueque. O sea, lo que nosotros siempre, o lo que hemos comentado en otras clases sobre la idea de el dinero como
circulante o medio de pago, ¿sí? Aceptado universalmente, y que es el que prima en la visión neoclásica del dinero, ¿sí? El dinero como un velo, ¿m? El dinero como algo que simplemente está ahí para resolver el problema de la divina coincidencia, o sea, la posibilidad de intercambiar un pollo por una vaca, ¿sí? Que antes era imposible, bueno, ahora con el dinero, que es divisible, yo puedo comprar un pollo y después con ese dinero ir y comprar una partecita de una vaca, si se quiere. ¿Mm? Antes, mediante el trueque, eso no podía, tenía que coincidir el valor de las dos cosas. Por otro lado, el cuasi dinero lo constituyen instrumentos de pago que no son completamente líquidos, como depósitos a plazo, depósitos de ahorro y otros depósitos a menos de un mes distintos a cuenta corriente. O sea, el dinero no es solamente los billetes y monedas, ¿sí? El dinero también es el dinero que está depositado en los bancos, ¿sí? Que puede estar depositado sin pagar interés, pero también que paga interés. El dinero que tenemos, por ejemplo, el dinero virtual en las billeteras, ¿sí? Y los depósitos a plazo. O sea, el dinero que tenemos en los plazos fijos es dinero, solamente que está congelado, ¿sí? Y es más difícil hacerlo líquido. Por eso se dice que es cuasi dinero. Porque si yo quiero, por ejemplo, desarmar un plazo fijo para ir a comprar algo, bueno, tengo que esperar. No lo puedo hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque tarda un tiempo, porque los bancos tienen un tiempo para liquidarte esa plata, depositártela y después para ir a sacarla. O sea, no es tan fácil como ir con un billete, ¿sí? O con la plata que tengo en la billetera virtual. ¿Sí? Pero el dinero que tengo en la billetera virtual es dinero, ¿sí? No será billetes y monedas, pero es dinero. ¿Mm? Entonces tenemos muchas otras formas del dinero que hacen a todo el dinero, lo que se llama masa monetaria, ¿sí? Creación de dinero en el sistema de encaje fraccionario. ¿Qué pasa? Hay muchos sistemas monetarios, nosotros no vamos a ahondar en todos los tipos de sistemas monetarios, ¿sí? Que hay en la economía, pero en general el sistema que vivimos nosotros y el que hay en muchos países es el de sistema de encaje fraccionario. ¿Qué quiere decir sistema de encaje fraccionario? Quiere decir que es un sistema en el cual el Banco Central, la autoridad monetaria, crea dinero. ¿Sí? O sea, el dinero que nosotros conocemos, los billetes y monedas, es deuda. Es un pasivo del Banco Central, está en el pasivo del Banco Central. Pero esa creación de dinero es la que permite que haya circulación. Ese dinero entra a los bancos comerciales. ¿Sí? Los bancos comerciales, ¿sí? Prestan dinero, su negocio es prestar dinero, pero para prestar dinero necesitan tener depósitos o un respaldo. No pueden prestar dinero si no tienen respaldo. Entonces, el Banco Central lo que les exige es que ellos pueden prestar, ¿sí? De lo que les entra, de lo que deposita la gente, casi todo, pero no todo. Una partecita la tienen que guardar, ¿sí? Se llaman reservas legales. Esas reservas legales son lo que se llama, o encajes, ¿sí? Se llama sistema de encajes fraccionarios porque existen distintos encajes para los distintos tipos de depósitos. O sea, los depósitos en cuenta corriente, que son los depósitos más líquidos, ¿sí? La plata que uno tiene habitualmente en el banco, ¿sí? Pero que no paga interés o paga un interés muy chiquitito, ese tiene un encaje, ¿sí? Los depósitos en caja de ahorro tienen otro encaje, ¿sí? Eso se llaman depósitos a la vista. Los depósitos a plazo fijo tienen otro encaje, ¿sí? O sea, los bancos, porque a los bancos les depositan esta plata, ¿sí? Y los bancos pagan un interés en algunos casos y en otros no, pero ellos lo pueden usar en distintas proporciones, ¿sí? O sea, para los depósitos cuenta corriente pueden usar una parte, por ejemplo, no sé, el 80%. En los depósitos a plazo fijo pueden usar capaz menos, ¿sí? Un 70%. Depende, eso lo define el Banco Central. De esa manera, ¿qué hace? Se encarga de que haya liquidez en los bancos, que haya plata, porque si mucha gente de golpe va a demandar sus depósitos, tiene que tener esa plata, o los bancos comerciales tienen que poder devolver esa plata. Nosotros vamos a usar la definición más chiquita, más acotada de dinero, de masa monetaria, pero que no es la de billetes y monedas, así todo, es más grande. ¿Cuál es? Es billetes y monedas en poder de los particulares, o sea, que tienen las personas, ¿sí? Más los depósitos bancarios, ¿sí? De particulares. Particulares son empresas y familias en cuenta corriente, ¿sí? O sea, en la cuenta corriente de un banco. ¿Mm? Vamos a suponer explícitamente que no existen activos financieros que conforman liquidez secundaria. O sea, vamos a suponer
que no existen otro tipo de depósitos, ¿sí? Los depósitos, a su vez, en cuenta corriente son un activo para el sector privado, o sea, para las empresas no financieras, para los hogares, ¿sí? Y un pasivo para los bancos. Entonces, tenemos que partir, el punto de partida va a ser esta relación contable básica, que yo creo que algo de contabilidad ya vieron. No sé, si no, corríjanme. ¿Vieron algo de contabilidad? Sí, ya vimos, sí. Bueno, entonces, vieron esta idea básica, que es la idea de partida doble, ¿sí? O sea que yo tengo un activo y por cada activo hay un pasivo, ¿sí? Y la diferencia entre activos y pasivos, ¿sí? Es el patrimonio neto, ¿sí? El capital de una empresa o de un banco, ¿sí? O las reservas en el caso del Banco Central, ¿sí? Utilidades en el caso de las empresas. ¿Mm? Entonces, vamos a un ejemplo concreto, ¿sí? Eh, eh. Tenemos el balance del Banco Central a un momento T. Estos son stocks. Recuerden siempre, ¿sí? Los balances, ¿sí? Activos financieros, o sea, registros financieros son stocks, son valores a un momento del tiempo, en pesos. Imagínense que el Banco Central tiene, acá tenemos los activos del lado izquierdo y los pasivos del lado derecho, ¿sí? Y el patrimonio neto es la diferencia. Tiene oro y divisas, ¿sí? Por 50. Créditos al gobierno, neto, ¿sí? ¿Qué quiere decir neto? O sea que acá se podrían registrar los créditos y del otro lado los préstamos. Perdón, los depósitos del banco. Pero acá estamos diciendo los créditos menos los depósitos de el gobierno en el Banco Central, ¿sí? Créditos menos depósitos es créditos netos. Los créditos netos al gobierno por 100, o sea, el gobierno le debe al Banco Central 100. ¿Mm? Y redescuentos y adelantos que son créditos comerciales, créditos a los bancos comerciales por 80. ¿Sí? Estas tres líneas, ¿sí? Estos tres elementos representan, son muy importantes porque representan las tres fuentes, ¿sí? Eh, de generación de dinero por el lado de la oferta, o sea, operaciones vinculadas con el sector externo, oro y divisas, con el sector gobierno y con los bancos comerciales. O sea, son las tres formas, ¿sí? de aumento o caída de los activos del Banco Central. ¿Sí? Oro y divisas tiene que ver con las transacciones con el resto del mundo. ¿Sí? Que se ven reflejadas en la cuenta comercial, y en la cuenta corriente y en la cuenta capital. Créditos al gobierno son préstamos internos, esos son en pesos. ¿Sí? Puede haber también en dólares, pero en general son en pesos. Y préstamos a los bancos. Y del otro lado tenemos, en los pasivos que tenemos, los billetes y monedas. La circulación monetaria, que está compuesta por qué? Billetes y moneda en el público, o sea que tienen las personas y no están en los bancos, y los billetes y monedas que están en los bancos. ¿Sí? O sea, hay una parte de los billetes y monedas que la tienen las personas y otra partecita que lo tienen los bancos. Cuando vamos y retiramos del cajero, esa plata es de la que estamos hablando. Y además, tenemos los depósitos de los bancos en el Banco Central. O sea, una parte, ¿sí? de lo que es, de los depósitos de los bancos comerciales va al Banco Central, ¿sí? ¿Qué sería esto que yo mencionábamos, los encajes? ¿Mm? Eh, bueno, una particularidad es que en el Banco Central la cuenta caja, ¿sí? que en las empresas es un activo, o sea, cuánto tenemos de caja, no está del lado de el activo, está justamente del lado del pasivo, porque los billetes y monedas que imprime el Banco Central son un pasivo. ¿Sí? Pero son un pasivo que permite que haya circulación monetaria en la economía. La diferencia entonces entre estos 190 y estos, perdón, 190 más 30, o sea, 220 y 230 es el patrimonio neto del Banco Central. ¿Mm? Y después tenemos por otro lado el balance de los bancos comerciales en el momento T. ¿Mm? En este caso, para los bancos comerciales, los activos son los préstamos. Y la plata que presta son activos. O sea, préstamos al público por 140, préstamos al gobierno.
por 20, ¿sí? Operaciones con el exterior. Algunos bancos están autorizados a realizar operaciones con el exterior, o sea, los bancos que, por ejemplo, financian a las cerealeras, a las agroexportadoras, o sea, cuando un banco tiene como clientes empresas que exportan e importan, tiene permitido, ¿sí? Financiarse, o sea, financiar esas operaciones con dólares y con reservas. Billetes y monedas, porque los billetes y monedas, recuerden, son un pasivo del Banco Central y acá son un activo. ¿Mm? Y depósitos en el Banco Central, ¿sí? O sea, la plata que no están prestando y que está en el Banco Central. ¿Cuáles son los pasivos? Bueno, los depósitos en cuenta corriente, los depósitos que hace la gente y las empresas, ¿sí? Eh, y obligaciones con el Banco Central. ¿Qué son obligaciones con el Banco Central? Son estos redescuentos. Los redescuentos son como préstamos, ¿sí? Que se hace le hace en general el Banco Central a los bancos comerciales. Porque a veces los bancos comerciales se quedan sin plata, sin liquidez y necesitan liquidez. Entonces le piden al Banco Central. El Banco Central, una de las funciones que tiene centrales es ser prestamista de última instancia. O sea, prestar plata para que el sistema no se quede sin liquidez. Hacer que haya liquidez en el sistema. Entonces, los billetes y monedas y los depósitos son la contrapartida de los valores que aparecen en el pasivo del Banco Central. ¿Sí? Los depósitos en cuenta corriente, estos, constituyen el principal rubro del pasivo de los bancos comerciales. ¿Sí? No incluimos depósitos a interés porque estamos trabajando con la definición de dinero M1. O sea, estamos usando la definición más acotada de dinero que es M1. El dinero se clasifica en M1, M2, M3. ¿Sí? M1 es depósitos cuenta corriente, más billetes y monedas. M2 es, le sumo los depósitos, perdón, las caja de ahorro, depósitos vista. Y M3 es depósito a plazo fijo. Acá asumimos que no existen esos, pero no cambia el ejercicio. ¿Sí? O sea, si agregamos eso, lo único que se hace más complejo, pero no cambia el ejercicio. Las obligaciones con el Banco Central corresponden a adelantos y redescuentos que los bancos comerciales reciben del Banco Central. ¿Hasta acá alguna duda, consultas? Frénenme, ¿eh? Frénenme porque se va complejizando, ¿eh? Entonces necesito que ustedes me hagan preguntas. Profe, ¿puede explicar lo de M1, M2 y M3? ¿De vuelta, porfa? Claro. Sí. Igualmente, una cuestión, ¿eh? Acabo de subí a la mañana dos trabajos como bibliografía complementaria que está en el campus. Uno es el de, dice, creación de dinero, creación secundaria de dinero, que es de Gaba, Ernesto Gaba, que fue un economista jefe del Banco francés, para que ustedes lo lean. De ahí, ahí está todo esto. O sea que si ustedes quieren pueden ir a ese texto, se los recomiendo. Es un texto viejito, pero es un texto clásico, donde explica muy bien esto, la creación primaria y secundaria de dinero. La primera parte, después el texto se hace más complejo y se va a temas más complejos que no tienen sentido. Pero ahí ustedes pueden profundizar en esto. Y ahí está bien explicado qué es M0, M1, M2, M3. Son clasificaciones que tienen los bancos, ¿sí? Que tiene el Banco Central. De qué consideramos dinero. M0, ¿qué sería? En realidad no se dice M0, pero en realidad se dice base monetaria, que vamos a ver ahora. La base monetaria es los billetes y monedas. O sea, son los papelitos que imprime el Banco Central, que es la forma más líquida de dinero. Ahora, vamos a ver ahora que por cómo funciona el sistema crediticio, ¿sí? El dinero no queda solamente en los billetes y monedas, porque cuando empieza a circular el dinero, ¿sí? El dinero se transforma en depósitos en los bancos, ¿sí? Y los bancos prestan plata. Desde el momento que prestan plata, están creando dinero nuevo. Entonces, cuando crean dinero, hay que sumar ese dinero. Entonces tenemos los billetes y monedas. Si le sumamos los depósitos en cuenta corriente, que son los depósitos habituales, ¿no? Donde te entra la plata mes a mes, etcétera. Esos depósitos, que en el sistema financiero esa información está recontra disponible, o sea, simplemente se suma la de todos los bancos, todos los depósitos corrientes. Bueno, eso se conoce como M1. Sería la primera definición de dinero, de cantidad de dinero en la economía. O sea, la base monetaria no es la cantidad, son los billetes y monedas.
Si le sumo los depósitos en cuenta corriente, tenemos M1, que es una definición acotada, restringida de dinero. Si le sumo los depósitos en caja de ahorro, ¿sí? Eh, depósitos, sí, de caja de ahorro, tengo una definición un poquito más amplia, que es M2. Ese M2, que es esa definición de dinero, de masa monetaria, es la que en general se conoce como dinero transaccional. ¿Sí? El dinero para transacciones. ¿Sí? Porque o está en billetes o está en depósitos, pero es dinero que fluye todo el tiempo y que circula y que tiene bastante liquidez. Y si quiero una definición más amplia aún, pero menos liquidez, sumo los depósitos a plazo fijo. Entonces yo veo cuál es todo el dinero que está en la economía. Estoy sumando los billetes de moneda, depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorro y a plazo fijo. ¿Qué pasa con los de plazo fijo? Bueno, esto que decía, no es tan fácil hacerlos líquidos, no es tan fácil convertirlos a pesos rápidamente, perdón, a circulante o usarlos para intercambiar bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos depósitos tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? No son precancelables. Algunos son precancelables, pero otros no. Entonces tengo que esperar a que termine el plazo para retirar la plata, ¿sí? Pero es dinero, ¿sí? Es dinero que está ahí, que estará congelado, pero es dinero, ¿sí? Esa es la idea. ¿Se entendió ahí o...? Sí, profe, gracias. Genial. Entonces, si yo tengo el balance del Banco Central y el balance de los bancos comerciales, yo puedo sumar todo y netearlo, porque lo que está, las cosas que están de un lado y del otro se netean. Entonces, el balance consolidado, o sea, el balance del Banco Central más el de los bancos comerciales, ¿sí? Me arroja esto. ¿Qué tengo? Préstamos al público, que son los préstamos de los bancos comerciales. Préstamos al gobierno por 120, o sea, son los créditos del Banco Central más los préstamos de los bancos comerciales. Oro y divisas. Eran 50 acá más 10 de operaciones con el exterior. Y del lado del pasivo, ¿qué tengo? Billetes y moneda en mano del público, 170. Son los 170 que están acá. ¿Sí? Eh, y depósitos en cuenta corriente, o sea, los depósitos de la gente en los bancos. Patrimonio neto 30, no cambia. ¿Sí? Ahora, acá el pasivo del Banco Central, ¿sí? Perdón, es 230, pero si le sacamos el patrimonio neto es 220. ¿Sí? Y acá, en el balance consolidado, es 320. Que si le sacamos esto, 30 del patrimonio son 290. ¿Sí? Entonces vamos a ver que, ¿qué pasa? Hay una relación ahí entre esto que es la base monetaria y esto que sale del balance consolidado, que son los billetes y monedas más los depósitos, que es M1. ¿Sí? Entonces, el pasivo del sistema monetario, o sea, el balance consolidado del Banco Central más los bancos comerciales, este M1, que es el activo del público en forma de liquidez primaria, ¿sí? O sea, son los activos que tiene, los activos financieros que tienen los hogares, las empresas y el sector público, ¿sí? Eh, es más grande M1 que la base monetaria, ¿sí? ¿Por qué? La causa de creación del pasivo M1 se encuentra en los rubros del activo del sistema monetario. Esto es un poco lo que yo les decía. O sea, el crecimiento o decrecimiento de los billetes y moneda y los depósitos está vinculado con esto, ¿sí? Si el Banco Central, por ejemplo, adquiere, o sea, estos canales son los rubros, ¿sí? Del activo del sistema financiero consolidado que muestran eh, los canales de inyección de dinero. O sea que, si el Banco Central, por ejemplo, adquiere oro y divisas, ¿sí? Por ejemplo, entra un préstamo de afuera y el Banco Central compra,
¿sí? Los dólares, por ejemplo. Acá ponemos oro y divisas, los divisas son dólares, ¿sí? Dólares, euros, etcétera. Imagínense que entra un préstamo, el Banco Central compra eh, esas divisas. Bueno, eso lo que hace es, ¿qué cosa? Que aumente la partida de oro y divisas por la cantidad, ¿sí?, de divisas que compre. Pero al mismo tiempo entrega dinero. Entonces, como entrega dinero, aumenta el rubro del pasivo. Aumentarán los billetes y monedas, una parte, y después aumentarán los depósitos. Porque una parte de la plata irá para depósitos. Si los bancos comerciales otorgan préstamos, ¿sí?, préstamos al público, pueden acreditar los fondos en la cuenta corriente, rubro del pasivo, ¿sí? O sea, si el banco comercial, si un banco le presta plata, ¿sí?, a una empresa, banco comercial, a una empresa o al sector público, en cuanto le presta, ¿qué hace el banco contablemente hoy? Bueno, hace simplemente un registro, es solamente, ¿sí?, un registro digital. Registro, le presté 1.000 millones a esta empresa y se las deposito en su cuenta. Entonces, así como aumentan los préstamos en 1.000 millones, también aumentan los depósitos, porque estos capturan la parte de los depósitos de la empresa en 1.000 millones. Entonces quedan empardados. Y por último, si el Banco Central le presta plata al gobierno, ¿sí?, rubro del activo, préstamos al gobierno, le está dando dinero. ¿Mm? Imagínense que le hace un préstamo y le aumenta y le deposita esa plata. O sea, el Banco Central le presta al gobierno, ¿sí?, un adelanto transitorio, por lo general se llaman así. Bueno, le adelanta esa plata ¿en dónde? En una cuenta. Entonces se la deposita en la cuenta del gobierno. Automáticamente, ¿qué aumenta? A ver, les pregunto a ustedes. Si el Banco Central otorga un préstamo al gobierno y le aumenta el pasivo, imagínense en 100. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la contrapartida de eso? Depósito en cuenta corriente. Claro, sí. Inicialmente, la autoridad monetaria le va a decir, te doy, te otorgo el préstamo, no tengo ningún problema porque los billetes los puedo imprimir yo. Entonces, libero dinero, imprimo billetes, ¿sí? O los tengo, porque a veces obviamente no tiene que siempre imprimir. O ni siquiera. En una economía crediticia te otorgo los 100 y te los registro en un depósito. Después, esa plata parte irá a las manos de la gente, porque después el gobierno, con esa plata en los depósitos, ¿qué hará? Pagará salarios, pagará gastos, etcétera. Y bueno, y parte de esa plata se repartirá. Una partecita irá a billetes y moneda y una parte quedará en depósitos. ¿Mm? Los bancos comerciales, y acá es lo que yo le decía, están obligados a guardar cierta fracción de sus depósitos. Esos son los encajes fraccionarios. ¿Sí? Como reserva. Esta fracción se le denomina tasa de efectivo mínimo o encaje de efectivo mínimo. ¿Mm? Los valores que fija el Banco Central están acotados entre ¿qué? Entre 0 y 1, podemos decir. Acá esta es la expresión. O sea, podemos llamar R chiquita sub D a la tasa de encajes de los depósitos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si a una empresa, a un banco comercial, se le depositan 100, ¿sí?, como decíamos recién, le entran 100, ¿el banco comercial puede prestar esos 100 enteros? ¿Qué creen? No, usted había dicho que un porcentaje no se podía prestar. Muy bien, claro. Al menos una partecita tiene que quedar. Entonces, por eso, esa tasa, ¿sí?, va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Si fuera 0, estamos en el caso en el que no hay encaje, ¿sí?, en el extremo. Si fuera 1, y ahora lo vamos a ver un rato, estamos en el caso, en otro caso extremo, que es un caso interesante. Ahora lo vamos a ver. Las reservas legales de efectivo mínimo, ¿sí?, ¿qué son? Bueno, las reservas legales es la cantidad de dinero que tienen que guardar, que es los depósitos, o sea, todo lo que le entra en depósitos a los bancos, ¿sí?, que son el pasivo,
multiplicado por esta tasa. O sea que si, por ejemplo, tiene depósitos por 100 el banco comercial, bueno, y la tasa de encaje es 0,20, 0,2, perdón, bueno, 0,2 por 100 me va a dar 20. Entonces las reservas legales van a ser 20. ¿Mm? Y por lo tanto también vamos a tener reservas libres. ¿Qué son reservas libres? Bueno, es la plata que queda en los bancos, ¿sí? Por encima de la reserva legal. O sea, una vez separada la reserva legal, los bancos igual a veces se quedan con más plata, si no prestan absolutamente todo. Entonces, estos son la diferencia entre los depósitos y las reservas legales. ¿Mm? O sea, reservas libres va a ser la diferencia entre los depósitos y las reservas legales, ¿sí? Y si las reservas legales eran R sub D por D, reemplazo, es lo mismo que hacer, saco factor común los depósitos, me quedan depósitos por 1 menos la tasa de encaje, ¿sí? O sea, las reservas libres es todo lo que yo puedo prestar de los depósitos menos la tasa de encaje. Las reservas libres indican la capacidad prestable de los bancos. O sea, la capacidad prestable es eso, cuánto pueden prestar sobre los depósitos que reciben. Y las reservas excedentes se definen como la diferencia entre las reservas libres y los préstamos. O sea, de toda esa capacidad prestable, o sea, de todo eso que yo puedo prestar una vez que saqué las reservas legales, ¿sí? Bueno, le resto los préstamos y veo si presté todo o no. Si lo que presté es menos que las reservas libres, entonces me va a quedar un excedente. Si no, no. ¿Sí? Entonces las reservas excedentes, ¿qué son? La diferencia entre las reservas legales, perdón, las reservas libres y los préstamos. Acá tenemos un ejemplo. Si yo tuviera depósitos por 500 pesos, préstamos por 350 en la economía, ¿m? Y una tasa de efectivo mínimo de 0,20, bueno, yo puedo calcular las reservas legales, que eran esto, la tasa 0,20 por los depósitos. 0,20 por 500 me da 100. O sea, eso tiene que quedar encajado. Encajado, por eso se llama también tasa de encaje, ¿no? Encajado en el Banco Central. Luego tengo las reservas libres, que son ¿qué cosa? Los depósitos menos las reservas legales. ¿Sí? O sea, el total de depósitos menos el monto total, ¿sí? De reservas legales. 500 menos 100 es 400, que es lógico, ¿no? Digo, yo tenía 500 de depósitos, desconté los 100 que me tengo que guardar por las dudas, me quedan 400 para prestar. O sea, libres. Y las reservas excedentes son la plata que me queda una vez que le descuento los préstamos. O sea, a las reservas libres le saco los préstamos. En este caso eran 350, o sea que no se prestó toda la plata. O sea que me quedaron 50. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que hay 50 en billetes y monedas o depósitos en los bancos. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Yo entendí la de reserva excedente. ¿No se entendió? Yo no la entendí. Bueno, pensá lo siguiente. Un banco comercial, ¿no? Banco Patagonia. Le entran depósitos a principio de mes, por ejemplo, por 500, vamos a suponer que son 500 millones, que son los sueldos que se pagan a principio de mes, ¿no? Entonces, le entra tanta plata. Bueno, el banco dice, ok, tengo todo esto, bueno, con toda esta plata yo puedo prestar, ¿sí? A ver, ¿por qué no puede prestar más un banco comercial? Podría prestar más, pero no lo hace porque existen justamente regulaciones, porque el Banco Central se lo impide. En términos teóricos no quiere decir que no se pueda, ¿sí? Eso lo podemos discutir después, pero los bancos comerciales no pueden prestar más de lo que les entra en depósitos, ¿sí? Si no están incurriendo en una falta. Entonces, el banco comercial dice, me entraron 500 millones. Ok, bueno, lo primero que hace es, voy a separar la reserva legal. O sea, esto lo mando directo a la cuenta que tengo en el Banco Central. O sea, los bancos comerciales tienen una cuenta en el Banco Central, ¿sí? Digo, estas son las reservas legales, que es el 20% de estos 500.
¿sí? O sea, 100 millones los mando al banco. Ok, me quedan 400. Listo, genial. Tengo 400 para prestar. Pero a lo largo del mes no pudo colocar todo, ¿sí? O sea, los 400 son las reservas libres. Y lo que tengo libre para prestar. Prestó 350. Llegó a prestar casi todo, pero no prestó todo. Eso que queda dando vuelta son las reservas excedentes. ¿Por qué son reservas excedentes? Porque es plata que no prestaste, ¿sí? Y que por lo tanto, sobre la cual vos no podés ganar plata y que está ahí, la tenés inmovilizada, ¿tenés? Es un stock que tenés ahí, o sea, porque además de tener las reservas legales, o sea, la plata inmovilizada en el Banco Central, que es plata con la que vos no ganás plata, o sea, el Banco Comercial no está ganando plata con estas reservas. Por eso la tasa de efectivo mínimo existe para que los bancos tengan un mínimo de liquidez por si alguien quiere ir a pedir su depósito. Porque imagínate que te entran 500, pero la gente después va retirando plata, va retirando fondo durante el mes. Entonces, tenés que tener efectivo para responder. Tenés que tener la plata. Bueno, cubriste eso, pero vos no querés tener mucho de eso. Querés tener lo mínimo. ¿Cuánto es? Y bueno, lo que me pide el Banco Central, perdón. Entonces, ya deposité 100. Pero el problema es que intentaste prestar los 400 que te sobraban y no llegaste. Te quedaron 50. Entonces, esos 50 es plata que vos tenés ahí inmovilizada y que no está generando una ganancia para el banco, porque el banco gana prestando. ¿Sí? Entonces, son reservas excedentes, ¿sí? Que se suman a las reservas legales como plata inmovilizada. Plata que está depositada en el banco, pero que no la estás usando. No la estás prestando. ¿Se entiende? Ahí. Sí, ahí sí. Gracias. Genial. Bueno, entonces tenemos esas definiciones. Entonces vamos a ver qué es la base monetaria. La base monetaria es el pasivo monetario del Banco Central. El pasivo monetario está dado por la circulación monetaria, lo que vimos billetes y monedas, ¿sí? Y los depósitos de los bancos comerciales, ¿sí? Por lo tanto, la primera definición, en base a nuestro ejercicio, va a ser la siguiente. Base monetaria va a ser la circulación monetaria, ¿sí? Volvamos para acá. La circulación monetaria 190 son billetes y monedas en poder del público. ¿Cómo sabe el Banco Central que hay 170 en poder del público? Y bueno, lo hace por diferencia, porque dice si hay 20 de billetes y monedas en los bancos y nosotros imprimimos 190 en circulación, bueno, la diferencia tiene que estar en el bolsillo de la gente. ¿Sí? Más los depósitos de los bancos en el Banco Central. ¿Sí? O sea, la plata que depositan los bancos en el Banco Central. Si los bancos comerciales prestaran todas sus reservas libres, o sea, no como en el ejemplo anterior, o sea, en el ejemplo anterior dijimos que tenían 400 de reservas libres, imagínense que los bancos prestan esos 400. ¿Mm? Pensémoslo en términos consolidados. Estamos hablando de un banco, dimos el ejemplo de un banco, pero podemos pensar que todos los bancos comerciales son un banco, porque es básicamente lo mismo, se pueden sumar. ¿Sí? Entonces, la definición uno de base monetaria la podemos descomponer de la siguiente manera. O sea, si se presta toda la plata, la podemos descomponer de la siguiente manera. A la base monetaria, como billetes y monedas en poder del público, o sea, que tiene la gente y que no está en los bancos, ¿eh? Más billetes y monedas en los bancos, ¿m? Más depósitos de los bancos en el Banco Central, ¿sí? O sea, esta es la circulación monetaria, ¿sí? O sea, circulación monetaria es los billetes y monedas que imprimió el Banco Central. Que una vez que empezaron a circular, como vas a ver, una partecita, y piénsenlo en términos propios, una partecita la tienen en el bolsillo, en la billetera, y otra partecita la tienen en los bancos. ¿Sí? Pero además, los billetes y monedas que están en los bancos, más lo que depositan los bancos en el Banco Central, todo eso hace a las reservas legales de efectivo mínimo. O sea, las reservas que
que no están usando los bancos comerciales para prestar plata. ¿Sí? Esa es la plata encajada. ¿Sí? Entonces, la definición 2 de la base monetaria, ¿sí? Se puede reexpresar, o sea, podemos reexpresar esto como billetes y moneda en poder del público, o sea, que tiene la gente, y las reservas legales de efectivo mínimo, o sea, todo el dinero que está en los bancos, pero que no se está prestando, ¿sí? Billetes y monedas que tienen los bancos, billetes y monedas que salen del cajero automático, ¿sí? Que tienen los bancos en las mesas de moneda, más la plata que tienen depositada en el Banco Central, que suelen ser la tasa de encaje, ¿sí? Más o menos me siguen hasta ahí con el tema de la base monetaria. Sí, 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 profe. se entiende. Genial. Vamos despacio, pero prefiero así, con pie de plomo, para que se entienda. Entonces, ¿qué sucede? Porque decíamos antes que la base monetaria no es todo el dinero que está en circulación. La definición de dinero, que en este caso hablamos de M1, la definición más restringida, pero es más grande que la base monetaria. ¿Sí? ¿Por qué es más grande? Bueno, porque existe algo que se llama creación secundaria de dinero. ¿Mm? Y para entender eso, hay que entender el concepto del multiplicador de la base monetaria. ¿Qué sería el multiplicador de la base monetaria? Bueno, si el Banco Central tiene al momento T, ¿sí? El momento que estamos viendo, una base monetaria de 220, esto sale de lo que veíamos recién, o sea, son los 170, ¿sí? Esta base monetaria, ¿me siguen? Son los 270 más los 50, ¿sí? ¿Cómo es que el público, que la gente posee a la misma fecha, cuando vemos el balance consolidado, activos monetarios, o sea, M1 por 290? Esto, esto que veíamos en el balance consolidado. 170 más los depósitos 120 me da 290. O sea, hay más activos primarios, o sea, activos financieros en poder de la gente, o sea, de la gente que no forma parte del sistema financiero, ¿no? O sea, se llama sector privado no financiero y sector público. ¿Cómo es posible que sea más si el Banco Central emitió solamente, ¿sí? Si el Banco Central tiene solamente 220 dentro de su pasivo? Bueno, para explicar eso hay que entender el proceso de creación secundaria de dinero, ¿sí? Que es generado a través de los bancos comerciales. Entonces, conceptualmente, eso se debe a la acción de los bancos comerciales que mediante la interacción depósitos-préstamos originan una cadena de multiplicación. Y acá presten atención brevemente, una cadena muy simple, pero era para que ustedes entiendan esto. Imagínense que el Banco Central, ¿sí? Recibe un llamado del gobierno y le dice, necesito que me prestes adelanto transitorio 100 millones. ¿Por qué? Porque no llego a cubrir mis gastos, ¿sí? O porque tengo un gasto extraordinario. Tengo que dar un bono extraordinario, no tengo los recursos, necesito. Como el Banco Central es parte del gobierno, bueno, es como que se pida plata a sí mismo el Banco Central. Se da vuelta y se dice a sí mismo, ¿me prestás plata? Sí, claro, te presto plata. ¿Sí? Es el Banco Central hablando en el espejo. El banco, perdón, el gobierno hablando en el espejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la maquinita de hacer pesos. Entonces el Banco Central puede prestar los pesos. ¿Sí? En general, o tiene una reserva de pesos, ¿sí? O los imprime. No hay problema. Préstamo al gobierno por 100 se registra acá en los activos del Banco Central. O sea, el gobierno ahora le debe 100 al Banco Central. Y automáticamente, ¿qué se genera? Un pasivo por el lado del Banco Central, equivalente a 100 millones de pesos, ¿sí? Que los registra como billetes y monedas, ¿sí? En general, lo que hace el Banco Central es, te presta y le dice, en el momento en que te preste, registra
préstamo, por tanto, al gobierno nacional, hace un depósito, o sea, es un registro contable financiero y hoy digital, ¿sí? Y ahí hay algo muy importante que ya vamos a ver, que me gustaría llegar a ver, que es el concepto de dinero endógeno. O sea, desde el momento en que el Banco Central presta, está creando plata. ¿Mm? Entonces, le deposita al gobierno 100 millones. El gobierno tiene esos 100 millones, pero ¿qué hace el gobierno? Eh, Perdón, el Banco Central registra creación de dinero por 100 millones, ¿sí? Creación de billetes y monedas. El Banco Central dice, ¿dónde te los pongo? Depositámelos en el Banco Nación, que es el banco del gobierno. Ok. Entonces aparece un depósito por 100 en el Banco Nación. Entonces, el Banco Nación ahora tiene 100 millones más, pero es deuda, porque no le pertenecen, le pertenece al gobierno nacional. Pero ¿qué pasa? Le aumentaron los depósitos al Banco Nación, entonces con esto puede prestar más plata. ¿Sí? ¿Puede prestar toda la plata? Pregunto. No, ¿Puede prestar? No. ¿Por qué? Porque existe una tasa de encaje mínima. O sea, el Banco Central le dice, no podés prestar toda, tenés que dejar encajado algo. ¿Cuánto? El 25%. La tasa es 0,25. 0,25% me da 25 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, el Banco Nación dice, ok, dejo los 25, encaje, ¿sí? como, como activo, porque estos encajes, ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿Cómo hace el Banco Nación? ¿Lo deja en su cuenta? No, se los deposita al Banco Central. ¿Sí? Entonces, figura como un activo del Banco Nación porque en realidad va a estar encajado, después va a aparecer acá en el Banco Central como depósito. Ahora dice, el resto, los 75 los presto. Voy a tratar de prestarlo todo. Entonces, imagínense que logra prestar todo, ¿sí? Que no tiene un problema ahí de demanda, ¿sí? Ley de 6, para que tengan una idea. Presta todo, ¿sí? Se lo presta a una empresa. La empresa, ¿sí? Agarra el préstamo y lo deposita en otro banco. Le pide que se lo depositen en otro banco, que es el banco que usa la empresa, ¿sí? Depósito en el nuevo banco A por 75. El banco A ahora tiene 75 millones más, pero no le corresponden, son de la empresa, son del sector privado no financiero. ¿Puede prestar todo? ¿Puede prestar los 75? No, No. El Banco Central regula todo el sistema financiero. Entonces, así como regula el Banco Nación, también regula los bancos privados. Y le dice, dame el 25%. Entonces, encaje del 25 es 18,75. Pero el resto lo presta. Entonces, agarra el resto y dice, lo presto. Busca a quién prestarlo y se lo presta a, imagínense, familias que ahora con el boom crediticio deciden comprarse casas. ¿Sí? Las familias, no todas usan este banco, la mayoría no, imagínense, o se van a otro banco y esta plata se deposita en otro banco. Y acá sucede lo mismo. Este banco tiene que encajar una parte, que es el 25%, ¿sí? Y presta el resto. Ahora, este circuito se puede repetir infinitamente, ¿sí? Lo que vamos a ver qué pasa, que va convergiendo, es convergente, se va haciendo cada vez más chico. ¿Por qué? Porque la cantidad para prestar es cada vez menor, ¿sí? Entonces, el encaje va siendo cada vez menor sobre los depósitos, porque los depósitos son cada vez menores, porque los préstamos son cada vez menores. Hay un momento donde esto desaparece. Entonces, esto sería convergente. Ahora después vamos a verlo, el proceso a qué converge y por qué. Eh, el punto es que el dinero que crea el Banco Central, estos 100 millones, tienen un efecto multiplicador mediado por el sistema financiero, ¿sí? Que determina la cantidad de dinero que hay. Entonces, en el ejemplo que teníamos nosotros, cuantitativamente nos interesa saber cuál es el valor de ese multiplicador,
¿sí? O de la expansión a cargo de los bancos que conocemos como creación secundaria. ¿Cómo lo medimos? Bueno, ex post, o sea, una vez que pasó y toda esta información de los bancos está recontra. O sea, esto si ustedes entran al Banco Central está todo disponible, hay Excels de todo el sistema financiero, o sea, súper detallado. No es algo dificilísimo, ¿sí? Entonces, uno lo que puede hacer es agarrar la definición de M1, que son los billetes y monedas, más los depósitos a cuenta corriente, y dividirlo por la base monetaria. En nuestro ejemplo, ¿qué nos da? 2,90 dividido 2,20 es 1,31. Por lo tanto, el multiplicador de la base monetaria, ¿sí? Es, que llamamos K1, ¿sí? Es 1,3, o sea, 1,3 veces la base. O sea que si la base es 1, la cantidad de dinero va a ser 1,3. Ahora, obtener el multiplicador de esta forma es tautológico en el sentido de que ya conocemos, ¿sí? La creación secundaria de dinero una vez que pasó. O sea, estamos obteniendo el multiplicador, ¿sí? Dividiendo dos magnitudes, ¿sí? Pero no sabemos cuál es el proceso de generación. Entonces, lo interesante, ¿sí? Es definir cómo se construye el multiplicador, ¿sí? Para poder predecir esto, para poder decir, che, si la base monetaria crece 100, ¿cuánto va a crecer la cantidad de dinero? Ok, para eso tenemos que tener una definición de multiplicador. Entonces, es decir, para calcular su valor ex ante. El multiplicador, yo les doy acá la definición, no voy a entrar en detalles de la determinación porque no me quiero ir mucho por las ramas, pero está en el trabajo de GABA, ¿sí? Hay muchas formas de obtenerlo, hay al menos tres formas de determinar el multiplicador. En el de GABA están las tres formas. Después vamos a ver una sola, que para mí es la mejor y la más intuitiva, ¿sí? El multiplicador viene dado por la siguiente expresión, ¿sí? Es 1 sobre C chiquita más la tasa de encaje por 1 menos C chiquita, ¿sí? ¿Qué es C chiquito? Es la proporción, ¿sí? La proporción de billetes y monedas en poder del público sobre el total de masa monetaria. O sea, en nuestro ejemplo, ¿cuánto era? Bueno, los billetes y monedas que tenía la gente es 170. La cantidad de dinero, 2,90. Por lo tanto, esto que se conoce como preferencia por la liquidez, se conoce como preferencia por la liquidez, o sea, la preferencia que tiene la gente por tener el billete y moneda y no tenerlo en el banco, es 0,58, casi 0,6. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué sucede con la preferencia con la liquidez. Pero es esto más la tasa de encaje por 1 menos C chiquita. 1 menos C chiquita es todo lo que no está en manos de las personas, o sea que está bancarizado y que por lo tanto puede ser prestado. ¿Sí? Sería, si se quiere, la parte que se puede prestar. ¿Sí? Serían las reservas libres. Pero multiplicadas por RD, que es la tasa de encaje, o sea, multiplicadas por la parte que tiene que quedar encajada en el banco. La tasa de efectivo mínima, ¿sí? Real, surge del balance. O sea, surge de dividir los billetes y monedas más los depósitos del Banco Central, ¿sí? O sea, volvemos para atrás, surge de dividir esto, los billetes y monedas que están en los bancos, más los depósitos de los bancos, o sea, los depósitos son la tasa de encaje, ¿sí? Es esa plata que tienen que encajar sí o sí, más los billetes y monedas que están en los bancos dando vueltas, ¿sí? Que no se prestan. Entonces, eso, que son las reservas legales de efectivo mínimo, son estos 50, dividido ¿qué? Dividido los depósitos totales, o sea, toda la plata depositada. Esa es la tasa de encaje, la tasa de efectivo mínimo. 50 sobre 120. ¿Mm? ¿Y por qué es interesante esto, el multiplicador? Porque podemos ver lo siguiente. El valor de C va a depender del comportamiento del público. La gente y las empresas deciden la proporción de liquidez primaria que mantendrán en forma de billete y moneda. O sea,
¿Cuánto quieren tener en el bolsillo y no en el sistema circulatorio, en el sistema monetario? Si el Banco Central puede influenciar sobre el valor de C en el largo plazo, por ejemplo, estimulando el desarrollo bancario, que implicaría una disminución de la tendencia de billete y moneda. O sea, esto se puede modificar, este C chiquita, pero en el largo plazo. O sea, en el corto plazo está bastante dado. Esto lo hemos visto. O sea, en el último tiempo, ¿qué vimos en los últimos 20 años? Y antes usábamos mucho más billete y moneda. La bancarización y el uso de billeteras virtuales lo que hizo fue que hacer disminuir el uso de dinero físico de manera muy rápida. Incluso podríamos decir que este C estuvo cambiando muy rápidamente últimamente. ¿Sí? Y cada vez es más chiquitito. Y por otro lado, la tasa de efectivo mínimo sí es el instrumento que maneja el Banco Central para controlar el efecto multiplicador. O sea, si el Banco Central aumenta la tasa de encaje, o sea, lo que le pide a los bancos que depositen en el Banco Central, disminuye la cantidad que tienen para prestar. Y si disminuye los encajes, libera plata para que los bancos, o sea, genera más reservas libres para prestar. Entonces, gráficamente podemos ver lo siguiente con el multiplicador. ¿Qué cosa? Imagínense que en el gráfico 1 tenemos preferencia por la liquidez en el eje de abscisas y acá el multiplicador en la ordenada. ¿Sí? A medida que la preferencia por la liquidez se acerque a cero, o sea, que la gente tenga cada vez menos billetes y moneda encima y sea cada vez más chiquitito, eso, el multiplicador va a tender a 1/R. ¿Por qué? Porque piensen que el multiplicador era 1/C más R por 1 menos C. Si C se hace cada vez más chiquitito, tiende a cero. Y del otro lado, 1 menos algo que tiende a cero me queda 1. Entonces termina quedando 1/R. O sea, la inversa de la tasa de encaje. O sea que en el extremo, si la gente no tiene nada de billetes y monedas en la mano, está todo el dinero bancarizado en el sistema financiero, el multiplicador máximo teórico va a ser en el punto A, que va a ser ¿qué? 1 sobre la tasa de encaje. Entonces, si por ejemplo la tasa de encaje era 0,20, o sea, la tasa de los depósitos en el Banco Central, lo que se tiene que congelar, bueno, el multiplicador va a ser la inversa de 0,20. O sea que la inversa de 0,20 es 5. El multiplicador va a ser 5. ¿Sí? Va a ser muy alto. ¿Sí? ¿Por qué? Piensen lo siguiente, si hay menos dinero en la mano de la gente y más en los bancos pueden prestar más, entonces pueden extender mucho más la rueda esta de préstamos y depósitos, préstamos y depósitos. Y en el otro gráfico vemos el otro caso. ¿Qué pasaría con cambios en la tasa de encaje? ¿Sí? Y vemos que si la tasa de encaje, esta reserva legal, tendiera a cero, o sea que en el extremo los bancos no tienen que dejar nada depositado en el Banco Central, o sea que no tienen que guardarse nada de plata por las dudas, el multiplicador sería 1/C, o sea, eh, 1 sobre la preferencia por la liquidez. ¿Sí? Tiene sentido porque sería la inversa de todo lo que la gente no quiere dejar en los bancos. Entonces, por ejemplo, si la preferencia por la liquidez es 0,6, la inversa de 0,6, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la inversa de 0,6? Ya les digo. A ver si alguno me gana. Porque no tengo capacidad en este momento para decir. Va a ser 1,6. O sea, el multiplicador máximo, en el caso en que no haya encajes legales, sería 1,6. Sería un poquito mayor que el que vimos recién. ¿Sí? No sería muy alto igual. ¿Pero por qué? Porque la preferencia por la liquidez, en nuestro ejemplo, es más alta que la tasa de encaje. ¿Sí? Y en el otro extremo, si la tasa de encaje fuera 1, o sea, casi el 100% de los depósitos, estaríamos en un caso extremo en el que, ¿qué cosa? No habría capacidad de préstamo. ¿Por qué? Porque los depósitos que entrarían en los bancos, ¿sí? El pasivo de los bancos, tendrían que quedar completamente encajados, tendrían que respaldar los préstamos. Entonces los bancos solo podrían prestar lo que les entra de depósitos. En realidad, perdón, sí, sí. Perdón, los bancos no podrían prestar. Perdón, no podrían prestar, ¿sí? Estarían nacionalizados
Sería, ese ejemplo existió en Argentina en algunos momentos cuando se nacionalizaron los depósitos en los años 50, ¿sí? Y después en los 70, si no me equivoco. O sea, fue un momento en que los bancos no tenían capacidad de prestable, no podían prestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían que tener el 100% encajado. Entonces ahí el multiplicador es 1. No hay multiplicación de dinero. O sea, la cantidad de billetes y monedas que imprime el Banco Central es igual a la cantidad de dinero. Pero eso es un caso extremo. En este otro caso era igual. Si la preferencia por la liquidez era 100, o sea, si la gente no tiene plata en los bancos, bueno, el multiplicador es 0. Perdón, es 1. La cantidad de billete y moneda es igual a la cantidad de dinero. ¿Sí? Bueno, esto es para entender un poco cómo funciona el multiplicador. Pero vamos a ver ahora el proceso en términos dinámicos, ¿sí? Esto que yo les decía, o sea, y que explica un poco por qué llegamos a la formulita esa. Proceso de creación de dinero, ¿sí? Vamos a hacer una demostración a través de etapas de expansión del crédito a partir de un préstamo inicial, ¿sí? Partimos del supuesto de que los bancos comerciales obtienen, esto es un supuesto, ¿sí? Reservas libres por uno. O sea, no tenían reservas libres, ¿sí? Y de golpe, ¿sí? El Banco Central les da un crédito, le dice, les presto tanta plata, un peso, para que presten. Bueno, ¿cómo sería el proceso multiplicador con ese peso nuevo, ¿sí? Que aparece en la economía? Bueno, básicamente lo que harían los bancos es otorgar préstamos por uno, ¿sí? Reduciendo sus reservas libres a cero, o sea, quedándose de vuelta en cero, porque imagínense que estos fueron reservas libres. O sea, imagínense que el Banco Central le dice, te presto esto, ¿sí? Para que lo prestes como quieras. Bueno, entonces lo prestarían todo. Imagínense que se presta todo al principio, ¿no? Del total prestado, una partecita va a permanecer en forma de billetes y monedas. O sea, una partecita la gente se la va a quedar en billetes y monedas. Y el resto, que va a ser uno menos C, vuelve a los bancos como depósitos. Por estos depósitos, ahora sí los bancos tienen que guardar reservas, ¿sí? Legales. O sea, una fracción que vamos a llamar R. Y el resto, que el resto que va a ser uno menos R por uno menos C. O sea, 1 menos C eran los depósitos, ¿sí? Si tengo que descontar R, es uno menos R por todo esto, me va a dar lo que yo tengo disponible para prestar. Eso va a ser disponible para prestar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el proceso? De manera iterativa. En la primera etapa tengo reserva libre por uno, se prestan esas todas, o sea, 100% los bancos lo prestan. Una parte la gente se la queda en billetes y monedas, C, otra parte vuelve como depósitos. Una parte de eso se encaja, reservas legales, ¿cuánto? R por uno menos C. Y la otra parte, o sea, imagínense, esto es el opuesto de R. Uno menos R es el opuesto de R, o sea, lo que resta son reservas libres que puedo volver a prestar. Entonces, en una segunda etapa, tengo las reservas libres, ¿cuánto? Esto. Uno menos R por uno menos C. ¿Cuánto presto? Todo. ¿Sí? Presto todo y después una partecita va a quedar en billetes y monedas. ¿Cuánto? La preferencia por la liquidez de la gente. C chiquita por todo esto, por las reservas libres. Otra parte vuelven depósitos. Entonces multiplico por lo que había antes, por uno menos C. Uno menos C por la reserva libre me queda uno menos R por uno menos C al cuadrado. ¿Sí? Ahora, de esto tengo que una parte encajarla. Entonces hago R por los depósitos. Y lo otro lo puedo dejar libre para prestar nuevamente. Entonces me queda uno menos R por uno menos C todo al cuadrado ahora. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Desde mi parte no me perdí, yo no entendí. Me imaginé porque veníamos hace un rato largo y dije, ¿en dónde te perdiste? Más bien cuando estaba explicando el cuadrito fue cuando ahí, ¿Este o anterior?
No, sobre el peso, ¿qué pasa si prestaban un peso? Está bien, yo lo entiendo, es complejo, pero no es determinante que sepan esto, pero quiero que entiendan, a ver, esto si quieren, para asemejarlo, es parecido, ¿se acuerdan a cuando hicimos la descripción de cómo opera el efecto multiplicador del gasto? ¿Se acuerdan del multiplicador del gasto que era uno menos 1 sobre uno menos C por uno menos los impuestos? Es lo mismo. Nosotros cuando hacíamos el multiplicador del gasto en el modelo keynesiano decíamos, si aumenta el consumo o aumenta el gasto público, el multiplicador genera un aumento del ingreso mayor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el multiplicador está en el medio. ¿Qué es el multiplicador? Y el multiplicador contiene todos los efectos de segunda vuelta, porque recuerdan que el gasto aumentaba la demanda agregada, el aumento de la demanda agregada aumentaba la producción, el producto generaba ingreso nuevo, ese ingreso volvía en consumo, aumentaba de vuelta la demanda, pero siempre un poquito menos. Aumentaba el producto, aumentaba el ingreso, aumentaba la demanda y así. Entonces iba creciendo la demanda, pero cada vez convergente, más chiquito. Entonces el efecto final, que iba a ser el efecto final en términos del ingreso, era mayor al efecto inicial, pero por todas estas vueltas. Acá estamos haciendo lo mismo, estamos viendo cómo se llega de tener billetes y monedas, ¿sí? Que son los pasivos, que es la base monetaria del Banco Central, a más dinero, ¿sí? A que la cantidad de dinero sea mayor. Ese proceso de creación secundaria es esto, es un efecto de muchas vueltas, ¿sí? Que empieza así, o sea, en una primera etapa, esta parte es un supuesto, asumí que se liberan reservas. Imagínate que el Banco Central le da crédito a los bancos comerciales, le dice ahora tienen un peso más para prestar. Y lo pueden prestar libremente. Entonces los bancos lo prestan. ¿Cuánto prestan? Todo. Uno. Paso a la columna 2. Ahora, esa plata se prestó a la gente y la gente decide una parte retirarla del préstamo. Imagínate que a vos te prestan plata, una parte la sacás del banco y una parte la dejás. ¿Cuánto se lleva la gente? En la columna 3 C, que es la proporción a la preferencia por la liquidez, C chiquita. ¿Cuánto queda depositada? Y bueno, uno, que es el total, menos C. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, O sea, vos pensalo en términos propios, ¿no? A vos te dan un préstamo, vos sacás una parte de la plata, ¿cuánto? C. C es una partecita del préstamo. ¿Eh? El resto lo dejás adentro. ¿Cuánto dejás adentro? Y uno, que es el total, menos C. ¿Sí? Ahora, sobre ese total, el Banco Central te dice, no, no, una partecita se tiene que encajar. Una partecita tiene que quedar guardada en el Banco Central por las dudas. ¿Cuánto? R, que es la tasa legal. Imagínate que es 0,20. Entonces es 0,20 por lo que quedó depositado, lo que estaba en la columna 4. Entonces, ¿cuánto le queda a los bancos para prestar de esos depósitos? Y bueno, les queda uno menos R por uno menos C. ¿Sí? O sea, de los depósitos le queda 0,80. 0,80 sería uno menos R. ¿Sí? Con un número por ahí se ve más fácil. ¿Sí? Ahora, quedan estas reservas libres para prestar. En la segunda etapa, tengo las reservas libres que se prestan. Paso a la columna 2. Se prestan todas. ¿Sí? Se vuelve a prestar. ¿Se prestó lo mismo que antes? No, menos. El préstamo al principio había sido uno, ahora el préstamo es más chiquito, porque es uno menos C por algo que es menor a uno. O sea que va a ser más chiquito seguro. ¿Sí? Y de eso que se presta, pasa de vuelta lo mismo. Ahora vuelve a empezar el ciclo. Una partecita se la quedan las personas. ¿Sí? De los préstamos. Una partecita se la quedan en billetes y monedas. ¿Cuánto? C chiquito. Ahora es C chiquito por todo el préstamo, que era uno menos R por uno menos C. ¿Cuánto queda depositado? Queda depositado uno menos R, ¿sí? Por uno menos C al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá yo estoy multiplicando, es uno menos R por uno menos C
todo, ¿por qué? Por uno menos C, que son los depósitos. O sea, multiplico por lo que tengo acá arriba, por esto. ¿Sí? Que es lo que queda depositado. O sea, por uno menos. Acordate que los parámetros, lo que no cambia son C chiquita y R. Todo lo demás es una serie, o sea, se repite todo el tiempo, ¿sí? C chiquita es siempre la misma y R siempre la misma. Entonces, uno menos R por uno menos C es los préstamos. Perdón. Eh, lo que yo tenía para prestar era uno menos R por uno menos C. Una partecita se lo lleva a la gente. ¿Cuánto? C por todo esto. C por todo esto, ¿no? C por esto. Entonces, si C por todo esto es lo que se lleva a la gente, ¿cuánto va a quedar en los bancos en depósito? Va a quedar uno menos C. Esto. Entonces tengo que hacer uno menos C por lo que queda disponible, lo que hay de reservas libres, ¿sí? Para prestar. Ahora, uno menos C por uno menos C es uno menos C al cuadrado, ¿sí? ¿Hasta ahí me sigues? Sí, Ok. Siempre acordate que acá, como estamos hablando de números que son más chiquitos que uno, porque uno menos R es menor a uno y uno menos C es menor a uno, acuérdense que siempre C y R están entre cero y uno, o sea que siempre van a ser más chiquitos que uno, pero nunca van a ser más grandes que uno. Entonces, un número más chiquito que uno por otro número más chiquito que uno, que encima está elevado al cuadrado, se hace más chiquito siempre. Entonces, todo esto se hace cada vez más chiquito, que es la idea, ¿sí? Para que la serie sea convergente. Si no, sería explosiva la serie. Ahora, tengo todo esto en depósitos. Me queda esto en depósito, que es poco, pero es algo. Ahora viene la autoridad monetaria, el Banco Central, y me dice, no, no, espera, me tenés que dejar una partecita depositada como encajes. ¿Cuánto? R. O sea que es R por todo eso. Entonces, ¿qué me queda ahora libre para volver a prestar? Uno menos R, ¿sí? Perdón, ¿eh? Si me sacaste R de todo esto, lo que me va a quedar es, ¿qué cosa? Uno menos R por los depósitos. Esto al cuadrado, ¿sí? O sea, uno menos, 1 menos R por uno menos C al cuadrado. O sea, lo que había depositado, le cortamos la partecita que va en reservas, ¿qué me queda? Todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? Uno, que es el entero, el 100%, menos R. ¿Sí? O sea que si las reservas eran 0,20, esto va a ser 0,80. 0,80 por esto. Ahora, ya tengo acá el uno menos R. Entonces, uno menos R por uno menos R es uno menos R al cuadrado. ¿Sí? Y uno menos R al cuadrado por uno menos R al cuadrado es todo al cuadrado. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá al final. Entonces, me quedan reservas libres esto, uno menos R por uno menos C al cuadrado. Vuelvo acá a la columna uno, pero ya en la tercera etapa, o sea, una tercera vuelta. Esto es a nivel sistema bancario agregado. O sea, esto pensá que es lo que haríamos. O sea, los depósitos no son siempre al mismo banco, o podrían ser, pero después de una vuelta, ¿sí? Préstamos, depósitos, préstamos, depósitos. Entonces, en la tercera etapa, ¿qué pasa? Tengo disponible para prestar esto, uno menos R por uno menos C al cuadrado. Esto, esto, lo que digo es más chiquito que lo que había en la segunda etapa y es más chiquito que lo que hay en la primera. Si las reservas libres van cayendo para prestar. Entonces, tengo todo esto para prestar. Tengo todo esto para prestar. ¿Mm? Reservas libres, presto todo. Prestamos todo. Prestamos todo
De vuelta, multiplico por C chiquita. Una partecita se va a quedar en manos de la gente. Otra parte, uno menos C, perdón, 1 menos C, van a ser depósitos. Entonces ahora los depósitos, ¿cómo quedan? 1 menos R al cuadrado por 1 menos C al cubo. Porque multipliqué los préstamos por 1 menos C. ¿Se entiende? O sea, acá multiplico esto por esto. Y viene acá. Y acá multiplico en la columna 4 esto por esto y viene acá. Entonces me queda 1 menos R al cuadrado por 1 menos C al cubo. A medida que voy aumentándole por la potencia, se va haciendo cada vez más chiquito. Y de vuelta, el banco central me dice, de esos depósitos, una parte se tenés que dejar encajada. Entonces multiplico por R todo esto, los depósitos. ¿Cuánto me queda para prestar? ¿Reservas libres? 1 menos R por todo esto. Pero como yo tenía 1 menos R al cuadrado, si lo vuelvo a multiplicar por 1 menos R, me queda 1 menos R al cubo por 1 menos C al cubo, que es lo mismo que hacer los dos factores multiplicados elevado al cubo. Bueno, esto sigue muchas veces. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Esta es una serie, si se llama serie en matemática, ya las van a ver seguramente cuando vean matemática, ¿sí? Pero es una serie convergente, porque como los valores son, la base son menores a 1, ¿sí? Cada vez se hace más chiquitito, chiquitito lo que me queda, ¿sí? De reservas libres para ir sumando, entonces en algún momento ya termina siendo igual a 0. Entonces, la expansión total, visto de otra manera, ahora, de billetes y monedas, o sea, si sumamos billetes y monedas, es C más C por 1E más C por todo esto. Es esto. C más C por 1 menos R por 1 menos C más C por 1 menos R por 1 C al cuadrado, así. Esta es una serie que tiene siempre lo mismo, un patrón. ¿A qué converge? A esto. C se repite siempre, ¿sí? La serie es, en realidad es 1 menos B a la n sobre 1 menos B. Lo de acá se vuela, entonces me queda C sobre 1 menos B. ¿B qué es? Es este argumento, esta partecita. Entonces me queda, pero, C sobre 1 menos C por 1 menos R. Y si yo hago la distributiva acá, pueden probarlo, acá abajo en el denominador, ¿qué va a quedar? Menos 1 por 1, ¿sí? Más, porque menos por menos más, 1 por R, o sea, R, y después más C por 1 C, y después, eh, ¿cómo es? Menos por menos más, menos C por R. Bueno, en definitiva van a ver que termina quedando igual a esto el denominador. O sea, queda C chiquita arriba dividido C más R por 1 menos C. O sea, de acá viene lo del multiplicador. Pero esto solamente es la parte de los billetes y monedas que se fueron acumulando, ¿sí? El circulante. De forma similar, podemos pensar la expansión de los depósitos. O sea, piensen que una parte son billetes y moneda que cada vez que se presta plata la gente guarda una parte en billetes y monedas y la otra la guarda en depósitos. Entonces, ¿cómo se acumulan los depósitos? Así. 1 menos C más 1 menos R por 1 menos C al cuadrado más 1 menos R al cuadrado, así sucesivamente. Entonces, esa serie, que es la del incremento de los depósitos, converge a esto. A 1 menos C sobre C más R por 1 menos C. Entonces, si sumamos los dos, si sumamos el crecimiento de los billetes y monedas y el crecimiento de los depósitos, vamos a tener el crecimiento de la cantidad de dinero. O sea, cuánto dinero hay en la economía. El incremento de la cantidad de dinero, de M, que acá en nuestro caso sería M1. La base es la misma, entonces dejamos la misma base y si hacemos C más 1 menos C, ¿qué queda? 1. Entonces me queda 1 sobre C más R por 1 menos C. Así llegamos al multiplicador. ¿Hasta ahí me siguieron?
Sí, Yo sé que es compleja esta parte porque sé que si no vieron series y sucesiones, que es algo matemático, es difícil de entenderlo. Pero yo quería que entiendan para que entiendan de dónde sale el multiplicador, ¿sí? En el paper está, para quienes quieran profundizar y leerlo, el punto es que hay un multiplicador, ¿sí? Y lo que nos dice la teoría, y sobre todo la teoría neoclásica, es que ese multiplicador es estable, ¿sí? ¿Qué quiere decir estable? Que el C chiquito está fijo, ¿sí? Y que por lo tanto está siempre más o menos dado. Y que aparte, los bancos siempre prestan todo en general. Por lo tanto, siempre de alguna manera la cantidad de dinero es una proporción fija de la base monetaria, ¿sí? Ese multiplicador está más o menos fijo. Eso, para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona el sistema de creación de dinero. ¿Mm? Ahora, a mí lo que me interesa discutir, porque esto es, perdón, a ver, está viendo en los comentarios. Eh, Tendrías que ir al banco, Rubén. Están dando préstamos ahora. No, em, más allá de eso, el chascarrillo. Esto que estamos diciendo acá tiene algo de teoría ya, ¿sí? Porque los multiplicadores de dinero son parte de la teoría neoclásica, pero sirven también para explicar cómo funciona el sistema crediticio, porque sobre todo el sistema de encajes fraccionarios. O sea, si ustedes no saben eso, es muy difícil ahora ir a la teoría. Ahora, yo lo que quiero decir a la teoría para que vean que hay dos explicaciones, ¿sí? De la creación de dinero, ¿sí? O sea, hasta acá vimos, si quieren, cómo funciona el sistema monetario, que eso es lo que me interesaba. Cómo funciona el Banco Central, cómo crea dinero el Banco Central. La teoría cuantitativa del dinero es la teoría neoclásica, ¿sí? Vamos a empezar, no sé hasta dónde lleguemos. Yo creo que voy a empezar, voy a presentar el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la teoría cuantitativa del dinero? Bueno, básicamente dice que detrás de la inflación, ¿sí? Lo que hay, ¿sí? Es un trade-off entre producto e inflación. Y la intención de los policy makers, de los hacedores de política, o sea, policy makers son los políticos, de sostener el pleno empleo, ¿sí? Por ello, la inflación es persistente en los países en desarrollo. O sea, básicamente lo que dice la teoría cuantitativa es que la inflación existe porque los países y los gobiernos y los políticos de los gobiernos, sobre todo en países desarrollados, intentan, ¿sí? Tener un nivel de empleo que es mayor a aquel nivel de empleo de equilibrio o compatible con el equilibrio dadas sus condiciones productivas. Y por lo tanto los países lo que hacen son políticas expansivas, políticas de demanda, llámense políticas keynesianas, que alimentan un proceso de inflacionario. ¿Cómo lo alimentan? Bueno, y esto lo van a ver más adelante conmigo, más en profundidad, pero lo que dicen es que estas políticas monetarias expansivas, o sea, básicamente estoy hablando de aumentar la cantidad de dinero, imprimir billetes, pueden tener efectos a corto plazo, ¿sí? O sea, pueden hacer que crezca la economía y que caiga el desempleo, pero en el largo plazo lo único que generan es un aumento de la inflación y una caída del nivel de empleo a los niveles iniciales. Entonces, es como que hiciste un esfuerzo, ¿sí? Monetario que terminó en la nada, en un saco roto, porque vos hiciste crecer la demanda y que hiciste crecer el empleo, pero terminaste generando inflación que te hizo caer el nivel de actividad y te hizo volver a los niveles de empleo originales y solo dejaste inflación. ¿Sí? Para eso, y eso está un poco eso viene de la mano con la ley de Sayles, ¿sí? O sea, la interpretación de el funcionamiento de la economía. La teoría de los fondos preestables, ¿sí? ¿Por qué viene de la mano de la ley de Say? Porque la teoría cuantitativa del dinero esconde una ley de Say, ¿sí?
La versión más sofisticada de la teoría cuantitativa para mí es la de los fondos prestables, ¿sí? Acá usamos un grafiquito de Wixel. Wixel fue un economista, un teórico neoclásico, pero muy, muy interesante, o sea, y muy de los más brillantes, que entendía cómo funcionaba el sistema monetario, entonces, y el sistema financiero. Entonces trató de explicar, ¿sí? Este fenómeno, la relación sobre todo entre la cantidad de dinero y la inflación, ¿sí? Eh, a partir de esta teoría que tiene que ver con la interpretación de el rol de los bancos, ¿sí? Entonces, parte de lo siguiente, ¿qué dice Wixel? Los bancos se encargan de captar depósitos, ¿sí? O sea, depósitos de la gente y de las empresas y de los gobiernos y prestar plata. Ese es el negocio de los bancos, ¿sí? Pero al hacer eso, lo que hacen los bancos, ¿qué hacen? Aceitan, ¿sí? La vinculación entre el ahorro y la inversión. ¿Les suena esto? Ley de Say, ¿no? O sea, la forma en que el ahorro viaja a la inversión es a través de los bancos, ¿sí? Entonces, dice, existe, ¿sí? Un mercado, ¿sí? Tal como nos dice la teoría neoclásica y nos dice el modelo balrasiano, ¿sí? Eh, de ahorro e inversión. Tenemos una curva de ahorro que acá le pusimos, dice S, porque S viene de save en inglés. Save son ahorros. Y investment, inversiones. La I es igual en español que en inglés, pero la S es de ahorros. Entonces, la curva de ahorro tiene pendiente positiva. ¿Alguien se acuerda por qué tiene pendiente positiva la curva de ahorros? En la teoría neoclásica, ¿cuál es la lógica? Arriesguen. ¿Por qué ahorraba la gente? Piensen esto siempre desde el individualismo metodológico, o sea, desde la lógica individual. ¿Por qué se ahorra? ¿Para qué ahorramos? Primero, ¿cuál era la definición de ahorro en la teoría neoclásica? Todas estas cosas son cosas que pueden entrar en el parcial, ¿eh? ¿Qué era para la teoría neoclásica el ahorro? ¿Era gasto futuro? Exacto, consumo futuro. Muy bien. O sea, lo que ahorro hoy es consumo futuro, ¿sí? Para Keynes no, para Keynes era un residuo, ¿sí? Para los neoclásicos, ¿qué era? Lo que no consumo hoy lo voy a consumir mañana o pasado, pero en algún momento lo voy a consumir. Por lo tanto, el ahorro es consumo futuro. Ahora, la ecuación que hacen, esto se puede modelizar matemáticamente, pero no lo vamos a ver, las personas es qué cosa. Dicen, bueno, yo voy a ahorrar más y consumir menos hoy, ¿sí? Si la tasa de interés que me paga el mercado o la tasa de interés que me pagan, ¿sí? Es mayor. Entonces, ¿por qué? Porque voy a poder consumir más bienes mañana. ¿Se entiende? Ahora, para mí no es lo mismo consumir hoy que mañana. Eso está claro. Entonces, para consumir más, para dejar de consumir hoy, vos me tenés que dar algo, te dice la teoría. Que, y bueno, es el precio de aguantar, ¿viste? Le llama la tasa de impaciencia. O sea, si vos querés que yo consuma menos hoy para aumentar el ahorro, me tenés que pagar más. Bueno, entonces, en la economía, ¿sí? Eso va a surgir en la teoría neoclásica de algún, o sea, en realidad va a salir de la interacción entre la oferta y la demanda de inversión, ¿no? Entonces, pero el punto es que yo voy a ahorrar más, aumentar mi ahorro si vos me pagás una tasa de interés mayor. Entonces, a mayor tasa de interés estoy dispuesto a consumir menos hoy porque voy a consumir mucho más mañana, porque voy a recuperar lo que ahorré más lo que me pague la tasa de interés. Esa es la lógica, ¿sí? Entonces, a mayor tasa de interés, mayor ahorro, ¿sí? Y al mismo tiempo,
La inversión tenía que una pendiente negativa. ¿Por qué tenía pendiente negativa? ¿Qué pasaba con la tasa de interés? ¿Cómo afectaba la inversión? Era una relación inversa, Sí, o sea que si bajaba la tasa de interés, aumentaba la inversión. claro, o sea, porque hay más proyectos que se pueden realizar, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a, si yo antes no podía invertir porque la tasa de interés no me permitía, ¿pero por qué era? ¿Cuál era la lógica? Porque el costo, ¿sí? del capital no me permite, ¿sí? recuperar la inversión que haga. Entonces, si vos me bajás la tasa de interés, yo voy a estar dispuesto a invertir y así otros inversores. Entonces, cuanto más baja la tasa, más proyectos de inversión van a ir apareciendo, ¿sí? Acá esto era muy parecido a la teoría que, de hecho, Keynes no está en contra de esto, o por lo menos no va directamente, explícitamente en contra de esta idea que está en la teoría neoclásica. Ahora, el punto, el chiste es que la teoría neoclásica te dice, existe un mercado en el que el ahorro y la inversión se cruzan, ¿sí? Aunque en la práctica no exista, no existe ese ahorro, no existe ese mercado, pero yo dice, existe, y es más, existe una tasa de interés real, natural, van a llamarla, que no la vemos, por eso se llama R asterisco acá, que no es visible, pero que hace que se vacíe este mercado. O sea que todas las personas que deciden ahorrar van a encontrar, ¿sí? la posibilidad de colocar ese ahorro a una tasa, ¿sí? equivalente a la demanda de inversión. Entonces se va a vaciar el mercado. Si el ahorro es igual a la inversión, es lo mismo que decir que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y es lo mismo que decir que estamos en un equilibrio. Y en este caso, incluso, en una economía de competencia perfecta, en un equilibrio de pleno empleo. ¿Sí? O sea, este es el punto que me vacía el mercado. Ahora, lo que dice Vixel de interesante es, mira, este mercado no es el que vemos nosotros. Nosotros vemos el sistema financiero. En el sistema financiero, que es el gráfico de la izquierda, tenemos ¿qué cosa? Tenemos L y M es demanda de dinero, L es demanda de dinero, M es la oferta. Y acá Vixel es muy piola porque él ve que la oferta de dinero es horizontal, que es algo que hoy hay sobre lo que hay un consenso grande, pero durante mucho tiempo no se pensó que era así, se pensó que era recta. Bueno, él dice, la oferta de dinero, la cantidad de dinero es endógena. ¿Qué quiere decir endógena? Que se acomoda, ¿sí? a la demanda. O sea, en realidad está yendo en contra de la idea del multiplicador que vimos recién. Está diciendo que es la demanda por el lado de las familias, de las empresas que van a los bancos, la que crean dinero. ¿Cómo? Cuando una empresa va a un banco y le dice, quiero un préstamo para hacer una inversión, el banco dice, ok, te doy el préstamo. Se fija nada más si se lo puede dar o no, en el sentido de que dice si sos apto o no para un crédito, pero si te lo aprueba, te dicen, te lo doy. Te dan el comprobante y automáticamente te dicen préstamo aprobado, te doy el préstamo y te crean automáticamente un depósito, ¿sí? Entonces acá la lógica es al revés. El préstamo crea los depósitos y crea dinero. ¿Mm? Entonces la oferta de dinero es recta porque se acomoda a la demanda, o sea, no está fija la cantidad de dinero. Se acomoda siempre y es como funciona así en realidad la economía. Lo que cambia es la demanda, ¿sí? Ahora, y lo que vemos acá es la tasa de interés real. R grande es la tasa de interés financiera, la que tienen los bancos. Lo que dice Vixel es lo siguiente, dice, imagínense que, eh, a ver, espérame que estoy tratando de interpretar acá, M' y prima. Ok, por algún motivo, ¿sí? Hay un shock inversor, ¿sí? O sea, las empresas ahora quieren invertir más, un shock de confianza, y hace que se desplace toda la curva de inversión. O sea, se corre la curva de inversión para el costado. Entonces, ahora, a la tasa de interés que estaba en equilibrio, que es la línea punteada, y que era igual a la tasa de mercado, que es la línea esta recta, ¿sí?
se desplazó la demanda de inversión. Entonces ahora hay más demanda. Si hay más demanda que oferta acá, con la nueva curva de inversión, ¿qué va a haber? ¿Cómo se llama esta diferencia entre la oferta y la demanda? Si la demanda es más grande que la oferta, ¿qué hay? ¿Qué es? Exceso de demanda, ¿no? ¿Me siguen ahí? Pueden responder, chicos, ¿eh? Ok, bueno. Gracias, Sasha. Entonces, por algún motivo en la economía hubo un cambio en la inversión, aumentó la demanda de inversión. Hay exceso de demanda. Si hay exceso de demanda, ¿qué va a suceder? Dice esta teoría. Va a haber una demanda, ¿sí? De la economía, la demanda agregada, persistentemente más alta que la oferta. Entonces, eso, dice Bixel acá, lo que va a generar es una permanente, ¿sí? Presión de demanda que va a hacer que aumenten los precios, porque si la oferta, ¿sí? no acompaña la demanda, el ajuste va a tener que ser por precios en el mercado de oferta y demanda de bienes. Entonces, si la demanda sube todo el tiempo, los precios van a tener que subir. Entonces, eso va a alimentar la inflación. Y la inflación va a ser permanente, ¿sí? ¿Y cuándo se va a terminar ese proceso inflacionario? Bueno, solo cuando, dice Ixel, los bancos, ¿sí? El sistema bancario y si querés la autoridad monetaria, porque las tasas de interés de los bancos las regula el Banco Central. El Banco Central acomoda las tasas de los bancos, ¿sí? Cuando el Banco Central suba la tasa de interés. Entonces, el Banco Central va a tener que ir subiendo la tasa de interés ¿hasta cuándo? Hasta que encuentre, encuentre esta tasa nueva de equilibrio, esta tasa de interés natural que no ve y que no conoce, tasa de interés real, natural, ¿sí? Que es la que vacía de vuelta el mercado de oferta de ahorro y de demanda de inversión. ¿Cómo la va a encontrar? Dice, y bueno, cuando vea que se desacelera el proceso de inflación. Por eso, cuando hoy escuchamos que el Banco Central sube la tasa para controlar la inflación, la explicación es esta, ¿sí? No quiere decir que sea verídica, quiere decir que responde a un marco teórico, ¿sí? O sea, si el Banco Central sube la tasa para controlar la inflación, es porque lo que está atrás de la mente del hacedor de política o del banquero del Banco Central es esto, que hay un exceso de demanda. Entonces, como hay un exceso de demanda sistemático, tengo que subir la tasa de interés para enfriar la economía. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar mañana, ¿ok? Porque creo que vemos ya un montonazo. Dejar de compartir.